Hola mis genias y mis genios, soy Mario Olivares Ortega y estamos nuevamente con un curso más, un capítulo más. Y llegó el momento de, antes de pasar al capítulo número 5, hacer el reto, la evaluación, donde tú evalúas cuánto has aprendido. ¿Y esto cómo se hace? Súper simple, hay que hacer un videojuego cumpliendo tres requisitos. Requisito número 1, solamente puedes utilizar lo que ya viene en un Real Engine, solamente lo que está en Starting Content. No puedes descargar nada de ninguna parte, solamente con eso. Requisito número 2, tienes que demorarte máximo 30 minutos. Y requisito número 3, nada, pero nada de blueprints. Y aquí es donde la gente colapsa, dicen, pero es que sin blueprints no se puede hacer un videojuego. Sí se puede hacer. Abre tu cerebro, ve más allá. Si eres capaz de hacer un juego con esto que te entrego, que es lo básico, cuando lleguen los blueprints va a ser pan con mantequilla. Así que ojo con esto, te dejo un ejemplo de lo que yo logré hacer en menos de 30 minutos. El único atajo que yo utilicé fue en los actores mantener el alt y mover el actor hacia el lado y se copia. Es el único atajo, lo demás lo hice todo con el mouse y 100% solamente con lo que vimos en los cursos. Nada más, son 4 capítulos que hemos visto. De hecho, 2 de información, los primeros 2 son de introducción, pero los siguientes 2 son de cómo hacer un videojuego y ya debería ser capaz de hacer algo igual o mejor a lo que yo hice. Así que te reto a hacerlo, vamos que se puede. Así que, mis genios y mis genios, soy Mario Olivares Ortega. Es el momento del reto de 30 minutos y estás entrando a simplemente ciencia. ¡Yahoo! Simplemente ciencia. Y empiezo con la creación. Aquí es re simple, empiezo solamente a acomodar como a mí me gusta trabajar. El no apretar el clic, me gusta trabajar una pantalla aparte, etc. Después de eso empiezo a hacer las carpetitas. Los liners, los detalles, la carpeta del Counter Driver, el Counter Browser, todo eso bien acomodadito al lado derecho. A mí me gusta trabajar así, ahí tú vas acomodando. Coloco el World Setting también. Más que nada para hacer todo lo que vimos en los cursos anteriores. Empiezo a eliminar todo lo que me sobra. Con el G hice desaparecer lo que eran las luces, skyline, todas esas cositas. Ahora agregué carpeta que dice otros y metí todo lo que me sobra. Y ahora empecé a agregar carpetas nuevas. Pues le puse pared externa, pared interna, listo. Elimino lo último que me sobra y empiezo a exportar cositas. ¿Qué me puse de arquitectura? Una pared. Agrandé 3x3 al tiro. Listo, y ahí yo calculo y más o menos que anda bien. Arriba acomodo para que se mueva por un cuadro completo y con el alt mantenido muevo para el lado y se copia automáticamente. Copié 2 y achiqué el terreno. Ahora junté los dos y creé un grupo de actor. Lo acomodo en la misma línea para achicar en la otra dimensión el piso. Ahí me equivoqué de lado, había puesto la pared del otro lado, pero son detalles que ocurren. Cosas que pasan. Terminé de acomodar eso, tate. Ahora le voy a agregar materiales a Artiro. Artiro le voy a colocar materiales. Y puse unos ladrillos y me gustó. Artiro listo. Los mismos materiales a todos. Ya, vela. Después puse el pasto no me gustó. Así que me metí, como le enseñé, me metí a la parte de materiales, agrandé el tamaño, apliqué y listo. Y el pasto Artiro, ¿para qué estar creando un pasto? Si esto tú lo acomodas un poquito de cositas y te quedan hermosos. Desagrupo todo. Y le voy a agregar ahora voy a agregar una lámpara. Iba a agregar la lámpara en esa pared, pero sabéis que tenía que acomodarla toda. Dije, sabéis que chao, voy a eliminar la pared y elimino el grupo entero. Desagrupo y elimino las cositas. Y en esta pared acomodo la luz. La doy vuelta como para que alumbre abajo. Y le agrego un spotlight. Un spotlight le puse ahí. La hago hijo de la lamparita. Cambio los colores, etcétera, el tamaño. Ahora voy a acomodar la luz un poquito más arriba, generé el grupo de la luz con la lamparita, le acomodo la luz, me gusta el rojo, como queda nomás, y ahora la copio. Como tengo el actor, ahí creé el actor, muevo para el lado y se mueve, o sea, creé el grupo del actor y se mueve el grupo completo. Ahora deshago todo el grupo y creo un grupo actor. Entonces ese actor en la pared completa con las luces, es mucho más rápido hacer las paredes así. Entonces ahí voy acomodando los 4 lados de la pared. En esta parte, en la esquinita, como que me cuesta la acomodar. Entonces voy arriba y disminuyo a 10 el gradiente. Y ahí lo apagué, lo moví así, lo moví liso nomás. Ahí lo acomodé, ya, estate. Copio nuevamente con manteniendo el alt y lo muevo para el lado y se copia solo. Se duplica solo. Listo, terminé. Ahora desagrupé todo
todo lo desagrupé y ahora me copio una pared y le cambio el nombre para identificarla. Y le pongo pared interna, así como para que ocupar el mismo material, etcétera. Y me copio una luz igual. Y aquí la cagué. Aquí me mandó una embarrada. Ahí se van a dar cuenta. Ya le copié la lucecita y todo lo otro lo rastro a la carpeta de paredes exteriores. Y aquí me mandé una embarrada, pues mira. Puse una luz de nada que ver, pues. Entonces dije, chuta, ¿cómo darla? No, chao. Elimino, genero todo de nuevo. Agarré una pared con la luz, caché cuáles eran, las selecciono, las duplico, las arrastro a la otra carpetita que dice pared interna y ahí la agrupo en un grupo de actores. Y ahí tengo las luces listas. Ahora muevo al personaje, donde dice el personaje en la esquinita, lo que le decía yo. Ahí lo dejé en la esquina, ahí parto, listo, no lo muevo más. Ahora cuando muevo la pared hacia el lado, me molestan las paredes que están alrededor. Entonces, ¿qué agarro? Agarro la carpeta y le hago, cierro el ojito. Entonces ahí desaparecen. Y aquí me doy cuenta que me falta una luz por el otro lado. Así que desagrupo, copio, duplico las luces con la lamparita, la giro, la posiciono ahí. Con el V mantenido se posiciona en la pared más rápido. Y después que tengo todo, le cambio un poquito el tamaño para que alumbre menos. Y después de eso voy y genero nuevamente un grupo de la pared con las dos luces por los dos lados. Listo, ahí está el grupo listo. Y ahora puedo empezar a generar. Ahí lo que hago yo, cambio el tamaño de arriba a 100 para que se mueva cuadro por cuadro. Porque yo sé que cada 2 cuadros el personaje pasa por entre medio. Y hago lo mismo, empiezo a duplicar, a generar por dentro todas las paredes. Y aquí después un poquito más adelante me molestan las cositas, así que aprieto el botón G. El botón G solo y se desaparecen todas esas líneas de luces y todas esas cositas. No me acuerdo en qué momento lo aprieto, pero lo hago desaparecer. Y aquí empiezo a inventar en el camino. Aquí mi idea, de hecho, era un piso de una casa de 2 pisos, donde tú ibas al segundo piso, tenés que pasar por una parte delgadita, y si te caías tenés que partir todo de nuevo. Y después en el camino dije, ¿sabes qué? No, voy a hacer un puzzle, así como Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Que se me olvidó el nombre, un laberinto. Dije, ya voy a crear un laberinto. Aquí me falta, voy a hacer las paredes del medio, entonces necesito achicar las paredes y no se puede achicar, chuta, tengo que desarmar el grupo. Entonces, ¿qué hago? Voy a crear una nueva carpetita y la carpeta le coloco paredes-otras. Y ahí voy a copiar esta pared con sus luces. La copié, deshago el grupo, selecciono la pared, disminuyo el tamaño a lo que a mí me interesa, y ahí lo disminuí. Agarro las luces, para avanzar más rápido, creo un grupo rápidamente de las luces. Solamente de las luces. Ahí, Shift abajo. Hago un grupo de actor, lo coloco al medio y ahora deshago el grupo y creo un grupo junto con la pared. Listo, ahí tengo para mover toda la pared. Y ahí sigo acomodando y duplicando, acomodando, copiando, pegando y inventando en el camino. Así como me queda. Y ahí voy mirando, así como ya parto por ahí, me voy por acá, le coloco una pared aquí, esa la voy a girar para ver qué tal anda. Recuerda que esto se ve fácil, pero en el camino cuando lo vas haciendo... se empieza a complicar, que no te calza, que esto, que cómo lo puedo hacer. Haz esto, anda practicando, es súper interesante hacer esto. Es una de las primeras pruebas de evaluaciones que uno hace para soltar un poco las manitos, para soltar un poco, apretarlo a trabajar con los atajos, más que apretarlo, trabajar, acostumbrarte con los atajos, el mantener el mantener el screen, mover para allá, el W, el R, ir cambiando rápidamente. Mira, aquí agarré ¿cómo se llama esta cuestión? La rampa, y necesito ver si está en la pared o no. Entonces aquí coloco el wireframe, y aquí en el lado derecho, el top, una mirada de top, voy acomodando para que quede justo en la pared, entre medio de la pared. Y eso es re importante porque a veces uno no hace eso y te pasa la rampa para el otro lado de la pared. Entonces ahí yo estoy seguro, no tengo para qué mirar al otro lado. Ya sé, estoy 100% seguro que está bien. Entonces ahora agarro el cubito y mi idea es de que voy a colocar para que el personaje no pase por ahí, para que no alcance a pasar, tenga que pasar por arriba el cubo. El cubo lo puse estático, pensando en que iba a saltar y después alcanzar a saltar allá, y después dije, no, o sea, es que mejor que lo empuje y lo coloco de la forma movible. Ahora después de eso sigo viendo dónde están mis errores, viendo para allá, para acá, dónde termina el juego. Pues dije, ya tengo que buscar dónde termina. Dije, atrasito de esta pared, puede ser que termine. Entonces voy a acomodar un poquito más para que termine bien. Y aquí hay un poquito más adelante, hay un error que cometí. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cuál es el error y cómo solucionarlo. Se soluciona súper fácil. Aquí estoy viendo así como, ya pasa por ahí, por aquí, choca por aquí, ya, me devuelvo. Ya, entonces un par de paredes más por acá. Hasta ahora vamos súper bien, súper avanzado. Es súper importante, fíjate el ordenado entre carpetas, creando grupos de actores, copiando los grupos de actores. Entonces tu trabajo se acelera al 1000% haciendo esas cositas. Ya dije, ahora voy a colocar una mesita para colocar como el final. Aquí indicar como que llega hasta el final.
Entonces coloqué una mesita y arribita voy a colocar esta cuestión, no sé cómo se llama. Estaba más arriba con el botón fin o en. Llega a la mesita, le puse un punto de luz y estate. Y ahí le voy a piedra verde, listo. Indicando como que, oh, felicitaciones, que has terminado. Y escribir como un win en la pared. Pero dije, me va a demorar mucho escribir un win. Y voy a hacerlo con puros cubitos. Y dije, ¿para qué? Si ya con la luz verde basta y sobra. Y ahí hay una pifia. En la pared que está al lado de esa parte verde, de donde puse la luz verde, fíjate que cuando empieza a mover, la luz pasa para el otro lado de la pared. Y es un error súper común. ¿Cómo se soluciona? Existen varias soluciones, mover la luz, disminuir el brillo de la luz, un sinfín de cositas, pero hay una que es mucho más rápida, que ahí la van a ver, mire. Termino de acomodar a esto, un par de movimientos para allá, para acá, y que es genial que no tenéis que estar moviendo las luces. Ahora sí, como estoy utilizando yo las luces, es muy, pero muy mala idea, consume muchos recursos, no es muy bueno hacer eso. Ya, activé nuevamente todo, voy a probar. En mi computador esto estaba muy lento, pegadísimo. Oh, que me costaba moverme. Entonces, más adelante te voy a mostrar cómo lo hice para solucionarlo. Dije, oye, voy a probarlo en primera persona. ¿Te acuerdas que te enseñé a pasar eso? Entonces aquí lo selecciono en primera persona, le coloco play y ahora en primera persona. Y encontré que era mejor en primera persona. Y aquí yo dije ya el cubito, pero oye, el cubito rebotaba a morir, pues. Yo dije, no, está malísimo. Vamos a aumentarle el peso al cubo. Entonces selecciono el cubo, me voy aquí en la masa y le coloco 100. Ya, ahí sí, ya no volaba tanto. Le aumenté a 300 ahora. En 300 pongo play otra vez. Ya, ahí andaba mucho mejor, pues, para llegar a saltar arriba. La idea que no sea tampoco tan incómodo. Me apestan esos juegos cuando tenéis que intentarlo. Mira, por aquí era. No me acuerdo si era por aquí o no. Sí, aquí. Fíjate la luz verde. ¿Viste? La luz verde pasó la pared. Ya, ese es un error que me di cuenta. Y aquí, ¿cómo se soluciona? Seleccioné la pared que estaba al lado de la cuestión verde. Voy a la pared. Busco el grupo de actores, lo deshago, selecciono la pared y le aumento el ancho a la pared. Y la alejo un poquito de la luz. Y con eso basta y sobra. Con eso va a hacer que la luz no pase por entre de la pared. Eso es súper común, por ejemplo, cuando las paredes están mal hechas y el mismo jugador de repente llega a la orilla y dais vuelta, intentáis y de repente atravesáis la pared. Y quedáis encerrado dentro de la casa. Pasa mucho en los juegos. Y ahí probé que estaba funcionando bien, pasaba por todas partes. Qué mal como trabajo las luces, pero es de ejemplo nomás, porque esto ocupa muchos recursos así. Ya debería ser toda la luz estática y un sinfín de cosas. Ahí disminuí el tamaño porque era injugable como lo estaba en mi computadora. Estoy grabando la pantalla más encima, así que era injugable. Disminuyo la pantalla de jugador y ahí, al tiro mejoró la forma de ver yo el juego. Ahí apreté la tuerquita al lado derecho y le puse cerrar todas las carpetas. Cierra todas las carpetas. Ahora estoy jugando con el exponencial, me cuesta decirlo. Que es el típico Silent Hills. Lo vimos en el capítulo, creo en el capítulo anterior lo vimos. Y le da un efecto súper rápido, así como de sombra. Algo más o menos místico. Ya, quería seguir editando, así que cierro el ojito de la sombra. Ya tengo todo. Voy a cerrar también. ¿Aquí qué hago? No me acuerdo muy bien. Le cambio el material a la rampa. No, le queda muy bien, así que le puse otro material. El cubito, y dije, ¿sabes qué? El cubito, aquí empiezo a cerrar las carpetitas para poder ver bien el cubo. Dije, ¿sabes qué? El cubo lo voy a hacer un poquito más gordito, como para que cueste menos saltar arriba del cubo. Entonces ahí estoy viendo, ya, espectacular. Ahora coloco otra vez las paredes y el cubito lo coloco como cerquita de una pared, cosa que el jugador pueda pasar por al lado, intenta saltar y se dé cuenta que no puede y tenga que empujar el cubo. Más que nada, así como las indicaciones sin decirle nada al jugador de lo que tiene que hacer. Cosa que se ha olvidado los juegos. Hoy en día los juegos como que te dicen aprieta la barra, aprieta esto, como que te dicen todo. Antiguamente, en la época del Play 1 no te decían nada. a prueba y error nomás. Acá ahora desaparezco todo para ver la luz que estaba por Paita, estaba por Tongo y los Vilos. Así que ahí la coloco al medio nomás y ya está. Y recuerda que esa X después vamos a ver qué significa. Un poquito más adelante, cuando veamos la parte de luces. Y ahora activo todo. Ahí me equivoqué, iba a colocar el play de donde inicia el jugador. Activo la sombra y le pongo play al juego. A ver cómo está funcionando. Ahí empiezo a probar. Ese error que vieron ahí, es el típico error que uno hace con intención, como para decirle al jugador, oye, ya pasaste por aquí. Lo ideal sería, en vez de colocar una pared así, sería colocar una lamparita, colocar una mesita, una puerta, así como decir, ya pasé por esta puerta, ya pasé por esta lámpara. Como para que el jugador sepa, oye, ya pasé por aquí.
Y ahora estaríamos terminando el jueguito en menos de 30 minutos. Así que, super mis genias y mis genios. Y aquí estaríamos terminando el reto. Espero que hayas sido capaz y que seas capaz de generarlo. Hácelo. Realmente es muy importante que lo hagas porque no es tan fácil como se ve. Hay que hacerlo. A verlo es sumamente fácil. Pero cuando lo estás haciendo y empiezas a imaginarte voy a hacer esto aquí arriba, colocar el actor, colocar el cubo, la pared, darle la forma que no calza, que cuesta, y ahí te das cuenta que chuta, algo tan simple a veces no es tan simple, y después cuando lo hagas muchas veces te das cuenta que se te sueltan las manitos y ahí lo puedes hacer mucho más rápido, mucho más eficiente, llevar eso que tienes en tu cabeza, llevarlo a la realidad. Así que hácelo. Realmente es muy importante que hagas hasta aquí, porque si logras hacer esto, quiere decir que estás listo para seguir al módulo 5, que en el módulo 5 ya va a haber cosas mucho más avanzadas, no mucho más avanzadas, pero más avanzadas de lo que ya llevamos, para después llegar a la parte media, que ya es mucho más avanzada, y después llegar a la parte cabrona. Pero mientras tanto tenemos que tener las bases son súper importantes. Esta es la base, una muy buena base aguanta una muy buena casa. Practica, hácelo. Así que, mis genias y mis genios, ojalá que su reto quede súper bien. Si lo haces, pucha, escríbeme, ¿sabes que hice tal cosa? O hazte un videito, mándamelo, sería genial, sería súper entrete. Pero saber, a ver, ¿qué te imaginaste y cómo lo hiciste? Así como, lo lograste hacer, así como, y sin ocupar ningún blueprint, sin ocupar nada descargado y en menos de 30 minutos. Ese es el norte. Si logras hacer eso, quiere decir que estás lista, estás listo para el siguiente capítulo, que ya vamos a avanzar más. Así que, mis genias y mis genios, soy Mario Olivares Ortega y esto fue simplemente ciencia. ¡Yahoo!